Ya vamos a comenzar. أزوركم أزور الفلسفة نهار مباشر وسن السوجد شيء في إطار الأيام الثقافية قاعدة كوليكسيو خبيان سليف السيما بين أيام ثقافية السورنخ أوان الفخار الحسيمة مساقا هاكشين الشخصيات خاص نتعرفوا ما كيبنوا يجن الشخصيات شي شخصيات مهمه جدا اكتشفت انتدابنا ناس وعدد الساده برا ما خاص نتعرف تما تعرفوا خليتني وخاصن لان اكيد ذني دي جينيراسيون الوالدينس بزاف غادي السنين. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar. Hay personas que se saben español, que من بعد تحاولوا غترجموا شويه تستريفي من القاع لان مهم كمفسر. Primero, bienvenidos a nuestro grupo. Es un grupo de antiguos alumnos de un liceo aquí, de Alcemas, Liceo El Bedici. Entonces, la mayoría son liceños que se están viendo y seguramente que estarán muy contentos con... Pues vamos a comenzar por presentarnos. Señora. Pues yo me llamo María José Matos. ¿Sí? Me llamo María José Matos, soy portuguesa de nacionalidad, pero he nacido en Casablanca y me he criado en Casablanca y he estudiado en Casablanca y mi patria de nacimiento es Marruecos y la cultura marroquí. También he tenido la suerte de que mi padre tuviera una conservera que hiciera que en verano siempre nos llevaba a la fábrica de pescado, cuando entraba el pescado del puerto a la fábrica, en verano, como no teníamos colegio, nos llevaba a la fábrica. Y la fábrica, como había 350 mujeres trabajando, había una guardería. Y entonces cuando llegábamos a la fábrica, pues nosotras, mi hermana y yo, nos íbamos a jugar con las niñas. Y bueno, entraban las madres, salían las madres. Y después también había muchas fiestas, cada vez que había, por ejemplo, la fiesta de la Eid al-Kibir, mi padre pues invitaba a todos los trabajadores al cordero, hacía una fiesta, montaba una tienda caimal en el patio y entonces había gente, había pues las costumbres, las mujeres de un lado, los hombres de otro, bueno, pues he tenido mucho contacto. ¿En los años? ¿Qué años? Pues yo nací, bueno, en los años 52, a partir de los años 60, a partir de los años 60 son mis recuerdos. Y entonces, y después, bueno, teníamos mucho contacto también con la gente de ahí, la gente, pues, gente importante, gente menos importante. Había siempre mi padre hablaba perfectamente el árabe. Entonces, pues, hacía que nos invitaban, nos aleccionaban del comportamiento, cómo entrar en las casas, cómo había que hacer, cómo teníamos que ser. A pesar de no ser marroquí, pues también hemos tenido una educación marroquí en el sentido del saber estar en sociedades marroquíes. Leichinski الدار البيضاء خرق ذني بابا سليماس زكي البرتغال انت تخرق ذني تعاود مخسرة الى غاسن صالاديرو ذني كونسيرفورية تسمى صالاديرو يسمى تعاود مخص ضمغا بيجي المجتمع وتجيبو ينس ولكن الوالدين نسن ينس حثن انه تلقى تسمى التربية المجتمع عربي كي الدار البيضاء. إذا الجواب باختصار وناف presentaos. Muy bien. Bueno, pues yo soy Jorge Wagner, soy nacido en Alhucemas. Mi padre era alemán y mi madre española, pero nacido en Alhucemas y criado. Mi padre era el dentista que había aquí
Pues eso es lo que quiero que digas para que la gente os reconozca, sí, porque claro. hay gente que seguramente os va a reconocer. Mi padre era el único alemán que había durante el protectorado en España, de España aquí en Marruecos, y vivimos hasta después, bastante después del protectorado, hasta los años 70 y... A finales de 73. 73. Bien, pues aquí en Alhucemas he nacido, me he criado, he estudiado, he conocido a mi mujer y nos hemos casado aquí, en la Pashawia. إذا يتبسوا يفما قدمي لكم دينا وني غا خاص عقرن يعني الوالدين ناس يريجا اوبتيسيان يريجا ان اوبتيسيان دانيمال الى قرا ساليمان انت الى تبرح الناس المي سليمان ¿Cómo os conociste aquí en Alhucemas? En el quemado. En el quemado, على خير ¿no? Bueno. تعرفهم غادي ناس تسيتشين دورا كيتشي العطلة المهم تعرفوا ذاك الحسيمة مركن ذاك البشوية الحسيمة ذميس الحسيمة يعني يتربى ذاك الحسيمة بزاف يفهم يمكن غاي ايدونتيفيان الوالدين ناس لأنه يرجع معروف أنه اكتسيان الإيمان إلا كاين Alhucemas, ¿no? Mi padre era dentista. Ah, dentista. Mi padre, el óptico era yo. Ah, vale. Muy bien. Vale, entonces Vale. corrijo. بس يرجع ضرب النظمة سنتي جن اوبتيسيان ذاك الحسيمة. Muy bien. دنتيستا كان كايك La calle Andaluz. الأندلس شارع الأندلس إذا y vuestra óptica ¿dónde؟ En la calle Aljoseima. En la calle Alhucemas. إذا بابا سيرجع ضرب النظمة كي شارع الأندلس نتا يرجع نوبتيسيان وين في تطاوير كي شارع الحسيمة. Bien, pues contarnos sobre Alhucemas porque yo me sorprendí ayer cuando se encontré يوري يجي الكتاب زمان شت cerámica rifeña barro femenino يعني يوري تبارك الله. Cuéntanos, háblanos de vuestro libro, de vuestro trabajo y todo lo que tiene relación con el ritual. Viene de lejos, porque en la historia, bueno, empieza que a los dos nos gusta la cerámica, por separado. Yo cuando iba a Portugal compraba cerámica y mi padre también compraba cerámica de Salé, de Safí, había mucha cerámica en casa y nos gustaba a todos mucho la cerámica. Y a mi marido siempre le ha gustado la arqueología, ha hecho estudios de arqueología y bueno, y después otro factor importante fue que mi suegra vino a trabajar de maestra en el protectorado en 1932 y también la casualidad de que el padre de mi suegra era en Melilla maestro en la Escuela de Bellas Artes y le gustaba todo lo que era arte. Y cuando mi suegra entró aquí en España, en Marruecos, en Alhucemas, se encontró con esta cerámica de Idar Dushen. Entonces le compraba piezas de esta en el zoco y se la llevaba a su padre a Melilla. Y su padre le encantaba, decía que era una preciosidad, que estaba muy bien hecha, que estaba muy bien dibujada, que era bonita. Y entonces ella siempre le iba comprando cerámica, pues platos, vasos, teteras... la misma figura que vemos aquí en el... No. En el zoco, en el Sí, zoco. Vale. Era anterior a mi mona. Es anterior a mí. Estamos hablando del año 30, del año... Anterior a mi mola, vale. Entonces ella compraba y se la llevaba a su padre. Cuando nos casamos los dos, mi suegra como regalo de boda nos compró algunas piezas de estas, como unos zapatitos, 4 o 5 y unos platos. Y nos los regaló, ella tenía 3 hijos y los compró para los 3 hijos. Entonces teníamos esta cerámica en casa también. Y ya está, y pasaron los años. Sí, voy a traducir un poquito. المهم قالت الخاص غد ما راه شي حاجه تتبع من اللايف غادي نتبع من الاسبانيول كنا من بعد تبدا شويه تروح تصوركم تخماني ديكا الحب لناس الفخار
يعني يوسز منيني نتاف غاس الميول غمانيني يعني ذي الموي بينس زائد انه يماس نواغازينس الى موهوبه خلي تسمنايا يتعجباس الى تطرح السوق تخاد زكي السوق ذي مسرينا زكي يوذن تماين تعذرن كي دادوش يورياس الحب نية يعني قاصر موجود ومثل فين ذريتين دياريف دونك يعجبس كدا Ahora, si quieres. Bien, bueno, pues cuando fuimos, nosotros nos fuimos en el año 1973. a finales del 73 nos fuimos a España a vivir. Y entonces nos llevamos nuestros pequeñitos tesoros, la cerámica esta, ¿Sí? y tal, y tardamos pues, bastante tiempo en volver, porque claro, cuando llegamos a España tuvimos que rehacer la vida de nuevo y tardamos un tiempo en venir. Y cuando volvimos a Lucema, ya con nuestras hijas, para enseñarles el sitio donde habían nacido sus padres, donde se habían casado tal, nos extrañó de que ya no encontramos la cerámica esta. Ya no se hacía, fuimos al zoco, no había. Entonces empezamos a investigar qué había pasado con esta cerámica. Y entonces fuimos a la zona donde antiguamente se hacía y entonces empezamos a preguntar. Fuimos a Tamasín, que es la parte cerca a la zona donde se producía, y bueno, pues empezamos a preguntar si había alguna mujer y tal. Total que un niño, un muchachito nos dice, sí, yo conozco una que vive por ahí tal, pero no sabía explicarme porque eran pistas y tal. Dice, bueno, si quieren la acompaño. Entonces lo subimos en el coche y nos llevó a casa de Tamimón, que era en aquel entonces la última alfarera que estaba trabajando. Vale, voy a traducir primero. إذا الصورة كنت بأنه عام 73 سنين راح غا اسبانيا وغنستزقي الحسيمة يقيم الحب نسن الأوانية الفخار تسمى غا كيتسن كسينا كيتسن كلشي مني راه غاسن دانيتين من بعد عقبند شندورة وفين راح نغا السوق الزنخ الأوانية الزنخ خمانية وثوفين شي تسمى يقصص الحال ما ويجي شي ويقيم شي ما غيموت ما يسكا منايا ما يدا ما يموت ما يسكا يقيم يعزو يتسقسى حتى يغري ذا يموت تنقرو نوينا في تسمى يدادوشن تنقرو نضبغارين تسمى يخدم منايا نوينا في الفخار راح ترمي خاسيازو يوفيت روحني من بعد حاجه. Bueno, pues lo que se ha olvidado mi marido de decir es que antes de irnos para España, un día fuimos a Melilla y nosotros encontramos las piezas que mi suegra había comprado en el zoco a su padre. Y eran piezas antiguas de 1932 que eran maravillosas, eran muy bonitas. Eran muchísimo más bonitas que las que teníamos en casa. Y entonces, pues, todavía nos gustó todavía más la cerámica, porque parecía eran mucho más grandes y se veía el uso de la cerámica, se veía que había sido usada. Y entonces, bueno, tenemos también otro factor positivo que acompaña a todo eso, es que a mi marido le gusta hacer, a Jorge le gusta hacer documentales. Mostrar. Y a mí esta pieza es de 1932, que la tenía el abuelo de Jorge en su casa, que la había comprado en el zoco. Como se puede ver, son un poco diferentes. Son parecidas, pero esta es las piezas realmente de uso que se hacía, que se había hecho siempre en Idardusha. Claro, se lo sabe.
para ser usadas. Sí, sí. Estas ya están hechas hoy en día para Para decoración. decoración. Sí. Antes Antes la usaban, era- esa es sí, la sí. diferencia. ¿no? Porque la cerámica de Idardushen, como en todas las tribus de... Bueno, me gustaría explicar primero que aquí en el Rif, todo lo que es el Rif, la cerámica siempre la hacen las mujeres, siempre ha sido una tradición femenina, desde, se calcula como unos 2000 años más o menos. Y es una cerámica que pasa de madres a hija. El hombre no tiene ninguna actividad dentro de la cerámica, porque es cosa de mujeres. Entonces nosotros, bueno, si quieres traducir. No, sí, sí. Entonces nosotros cuando llegamos y vimos que no había cerámica, cuando teníamos estas piezas antiguas en casa, nos preguntan, pero ¿cómo puede ser? No puede. Entonces Jorge le gusta hacer documentales. Dice, pues vamos a ver si encontramos una alfarera y hacemos un documental sobre el proceso de producción, de fabricación y todo eso. لأن يثمر غامخ فهمم زكي السيدة أنه الحب نسد الأولى ونسن الفنة يجيثن رزون خل أصل المنايا إما راكم يجنا بياس إلى قطعة سوابويلو نو إلى قطعة جدس يعني أصلية نيدادوشن أمزقارو إنك إلى ماشي مروخة إلى تفابريكان لي بياس غير حما تفاد ديكوران الزاكس ولكن أمزقارو إلى استعمالا فنك يعني بياسات فينا كتسمى أصلية إلى يولا استعمالا فنك ديدو دريم معناه إلى صد شحال تسمى السندكسان تندكسان ماشي مروخة يعني أصلية ثانيتين إلى قطرة جدس. إذا الحب نسن إيمانيا يجيثن رزون ذي الولوع نسي خورخي يجيث مولوع نتاس تمغ البحث انت سيت ان اركيولوج مولوع البحث اذا يتفرغ إيمانيا هذا نوض يعاود خاص كوينتا نصورا. Bueno, pues entonces, y a mí siempre me ha gustado las costumbres, porque yo he tenido la suerte de conocer a mi bisabuela, a mi abuela, y siempre me han gustado mucho las costumbres. Entonces digo, bueno, pues es fantástico, vamos a ver cómo viven, vamos a entrar en un lugar y vamos a ver a esta alfarera. Entonces, bueno, ya preparado con las cámaras y nuestros aparatos de fotografía y de filmación, volvimos al Rif, llegamos a Idardushen y entonces salió el marido de la alfarera, porque claro, las mujeres aquí en Marruecos sabemos que no tienen un contacto directo con la gente que viene de fuera. Entonces entramos los dos, nos invitó a té, estuvimos hablando, estuvimos negociando para hacer esta película y entonces Sultan, se llamaba el marido de Tamimun, nos dijo, espera, voy a hablar con mi mujer y si ella está de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el trato que hemos hablado. Entonces fue, habló con ella estuvo de acuerdo, salió y nos dijo que sí. Entonces, pues mi marido, como es el que le gusta hacer los documentales, se cogió la máquina, la grabadora y se levantó para entrar y le dice, hombre, ¿a dónde vas? Tú aquí sentado aquí conmigo tomando té, que entre tu mujer. Y así empezó nuestra historia con la cerámica. غاس إجن الاهتمام خاص كل ما يتعلق بالثقافات الأصلية ما يتجا متفقة في باقي المغرب نروح نفسو سيد ذانيت المغارب إذا فهتم الثقافة نعرف خصوصا بمجال الملايين الفخار إيجاليثا رازون ميمونة ثميمون جيدادوشن راح نحطها غاس طرح نخاص حمى هذاك يجي الفيلم ما كيتسب مخ هذاك متعاود راح سيور لنا كواكازينس الناس السقسي الله مغاثين وما تقبرني وتقبر شي
ويوظف قبر نتا غيصور الفيلم اللي يكسي الكاميرا يوظف ينزل يفخ ميمونة الناس راه دا غيرها كاين مشكلة طافيلو الطبعة غادي غيصور ثانيتي من بين اللي مسراين تفاهمت مليح لأن كمان ذانيتين السنن مليح الثقافة نعرف نشي تما ومي كيسنسيو روح غاسنو تعدي شي ملايا غادا كنتي تستعدي لأنه مهم جدا. Gloria va a contar, va a terminar la historia. Porque la historia es femenina. Es femenina, sí, seguro, lo seguro. siento mucho, pero la historia es femenina. No lo sientas, es un honor, es un honor. Son todas mujeres. Todo honorcito, son mujeres. Entonces entré en el patio, el primer día me quedé, bueno, fue como un regalo porque la verdad también uno estaba en su rincón. تواليت ملاحة في نفس يتما هكذا الصورة هكذا غاسن نسل الصورة يا ايش بغيت تعرفوا انا؟ Sí, es mía. تصوفا تمني غادي تغراكم دمليح من زعرت مليح هكذا تصوفا ينتنفنين سيتادير تصوفا سنتين يقاطع غاصن اقوي انت تخسي صالحو ما تفادكم تمرر termina. Estaba trabajando y nada, con una sonrisa me miró y siguió trabajando. Y yo no me atrevía a respirar por respeto, por todo, porque era impresionante. Y nada, me acerqué a ella y me estuve un rato largo, pues en cuclillas, sentada, como es costumbre en Marruecos, y mirándola. Pero de pronto empezaron a llegar los niños y todos curiosos y entonces ya se había roto la magia del momento porque ya con los gritos y riéndose y mirándome de reojo y todo eso porque yo era la atracción del momento, ¿no? Para ellos. Sí, para ellos. Entonces ya cogí mi cámara y empecé a filmar. Y bueno, después viene el interés. إذا تعوضكم مخصص الضف غادا الداف ان ميمونة يعني ميمونت مخص يعني في تعجب استمغاف النيف العمل إلى تك ثوث خاص ثوفيت مخزار مروح ديال التصواف يعني ثوفيت تخدم ثوث خاصة من على غفلة ثوفيت تخدم انك تسمى وتقشي تسمى يعجبس بزاف منيني لان تكتشف ديجن ضمغاف تخدم شي مسرايين انت تخفين ست ما تعجبس منيني اذا ثقيم خلي الدافع مخزار ثقيم ليها ثاب بعيد علينس خلي انت تنخلنيش احتراما كلشي من لا تقدم غاف احتراما للمكان احتراما للثقافه خلي انت تقيم عليهم غاف بعيد عن الناس تقيم تفرج اذا ميمون تخدم في ناس انك احترمي دوسيني حاموش نيكوحن خزار من حاموش نيكوحن غير كامبو قادرين نشيرو ميا كتصور كذا قاقد عن خاص شويتي تقطع خاص شويتي لا ماجيني انك تما غنوخ ديك السن وين لان انت فيها تعيشي جن العالم السيدايه تما الى تعيش العالم ملي تجا وينات واش تسمى جن اهميه بزاف لان تعجب الفني. Bueno, pues ahí filmamos ese día porque la fase de la cerámica le preguntó Jorge a Sultán de cuántos días era todo el proceso de fabricación y nos dijo 7 días. Claro, nosotros habíamos llegado ahí y ella pues lo tenía muy planificado, entonces pudimos solamente filmar lo que ella estaba haciendo y ya no tuvimos que marchar, volver a España. Y entonces quedamos con Sultán que volveríamos para poder filmar otro proceso, porque nosotros queríamos filmar todo el proceso de esta cerámica. La gran sorpresa de cuando llegamos a casa es que nos pusimos a ver dónde provenía esta cerámica y Jorge, su parte arqueóloga, pues la curiosidad de dónde viene, por qué hacen esta forma, sobre todo, porque aquí mismo ella está haciendo una vasija con esta forma que se llama es de pico de pájaro. Si lo miran, es realmente como el pico de un pájaro abierto. Y sobre todo el proceso.
Entonces, y después de ella trabajaba, estaba sin hija y, bueno, todo era manual. Iba a la nieta, porque ya era muy mayor, la nieta iba a la cantera que estaba a 100 metros de la casa a por la arcilla. La niña también batía la arcilla, la rompía, porque ella también era muy mayor. Y después la cribaban, le preparaban pero siempre delante de ella. Ella tenía que dar siempre el visto bueno. Y le preparaban todo lo que era la arcilla, y una vez que la arcilla estaba preparada, se la ponían delante, y entonces ella hacía un hueco, ponía la arcilla, hacía un hueco y ponía agua. Para trabajar. Y entonces empezaba a amasar hasta tener una bola de arcilla. Y de ahí pues cogía un trocito, lo metía encima del disco y empezaba con la mano girando, ponía un plato al revés, otro plato plano, la arcilla, y entonces con el dedo giraba el plato y empezaba a subir Todo la manual. pieza. Todo manual. No existía nada. Sí, todo tradicional, todo Sí. como se ve, ¿no? Como Sí, se ve. el plato Exactamente, al sí. revés, el disco y la arcilla, la pieza de arcilla, que ella, aquí en este caso ya estaba subida, pero bueno, de una bola, ella iba haciendo un agujero, iba haciendo las paredes de... Sí. Poder... إذا مخص الجن قدني سورة كنت ومرة تسوى تما جنهار نمي دقيرة راحة سوى خدمة ثينس انك راه كيس يجيس تحت وين في شارني غتخدم انك تما واخا تعاونت يعني تعاونت يجيس تحت تويز شارني حوات غتخدم ماشا خصها مختار يعني انت تيجي تسوبرفيزا كلشي انت تيسقى من غتاو من تيوم من نوع الطيب من كذا ذا العمل اللي يتق مخزار ندير تصوت السنه ما تهراكم مليح يعني عمل يدوي روحا نزاري اللي يخدم روحا خاص الماكينه اللي يخدم صودا سرايند وينات انت تيرا تخدمي سوكوس يعني سروسا كيجو تبصير من بعد يجوا زرع التبصيرني فوسينس غوزديس نتي دي السراين وين شي قالوا ونغي زار العمل نيت ما غادي يزار بانه نجيبو يهون ولا ثمانية اذا الاثنين اللي غاصل الغرض يعني المرحله سيتسي منظمة غانو إجن الدكتورة غانو غايتين بالحسي ما قالوا خد إن شاء الله بس أنا كنت كملوا اللي راكم متسقان إلى الصواريخ وينف إلى غاسل الغرض أتصور سقسن أجازن ثميمون قناة السلطان الناس مش حتى غير ما خدمتني يتك تنظم غافيني حومة غتكمل مثلا شي حاجة الناس 7 أيام من اثنين يرازون هذا دور نغا اسبانيا وماذا سننا المدة ني قيمة خصيصا حومة تتبعن المراحل الكمر نصنعت الاوانيني طانتو تما يمدانا مولوعين الفني مولوعين الثقافة الفني مهم زعما هذه الحاجة تصحن بزاف كونتينوا. Lo que más nos llamó la atención de esta cerámica, bueno, aparte de la belleza intrínseca que tiene, aparte de la belleza que se puede apreciar, sí, es la técnica con que está fabricada, cómo está hecha. Teniendo en cuenta de que en Marruecos ha sido siempre sitio de paso de todas las civilizaciones, por ejemplo, primero fenicios, que ya usaban torno en la cerámica, los cartagineses, los púnicos cartagineses, que también utilizaban tornos en cerámica, los romanos, que también utilizaban tornos en la cerámica, el Islam, que también la cultura islámica, también su cerámica era con torno,
Después, bueno, la colonización, bueno, el protectorado francés y el español, aquí en esta zona del español, que también su cerámica estaba hecha en torno, nos llamó la atención por qué en el Rif estas alfareras seguían modelando. Cuando, entonces nos llamó, no solo modelando, sino modelando a mano y cociendo sus piezas en horneras en el suelo, cuando ya todas esas culturas que habían pasado por aquí utilizaban hornos cerrados, hornos de cámara, mucho más evolucionados. Y aquí en el Rif se sigue haciendo la cerámica tradicional exactamente sin ninguna diferencia de la primitiva cerámica neolítica. O sea, modelada a mano, sin ningún tipo de aparato, y cocida en el suelo en una hornera a cielo abierto. O sea, y esto, pues, hemos llegado a la conclusión de que esta cerámica es prácticamente un fósil viviente. Se ha mantenido sin contaminar desde el principio y hemos llegado a la conclusión de que es verdaderamente una cerámica auténtica, la única cerámica auténtica bereber que se ha mantenido pura sin estar contaminada por ninguna de las civilizaciones que han ido pasando y circulando por aquí. تسجل ما يتبات يثمع تسمى يهتم سمو تسقان تسكي الحضارات قاع قعدان يرى خلي اثنين غاسن صناعة الفخار الفينيقيين القرطاجيين ثم الحضارة الإسلامية إنك تسمى قاع المراحل ميقل عدا صناعة الفخار وتسمى غير طوال شويتي دي بسرايل معناها أفراني ميخذ السوار ميدي غير سننان يقدوها تسمى إلى طوال شويتي إلا قيارف يعني ثلاثة ملاحظة تسمى فريدة انك تسمى ريف الوحيد يحافظ الاصل الخدمث الفخار معناه وخاص السيفن خلي يجي التجديد وراه كيجي شي حاجه تسمى الجليل سواء كي في النير ولا سواء كي وخدام الطين ولا سواء كي مخصص خدم السرايد الاواني النير يعني انك تما في قمه بوره يعني وكسيوف خليج الحاجه تسمى نظاره حكومه فهاد الكونتامينا يعني اصيله الوحيده انك يقيمن بالاصل الانس وهذا مهم جدا تما نكتشف فيك كي تسمى. Bueno, pues el proceso entero de esta, os lo voy a explicar porque es importante. Después de que la alfarera hace su barro, su arcilla, entonces modela. Después del modelado bruñe la pieza para la pone a secar. Una vez que está seca, que ha perdido parte de su humedad, coge una piedra de río y la pule para unir la arcilla y después es cocida. Después de cocida, la alfarera prepara el color, el líquido con el cual va a decorar la pieza. Y también nos sorprendió que no utilizaba ningún producto químico, ningún producto, utilizaba el jugo de fadis, que además fadis se dice en berbere. Bueno, ella cogía las hojas del fadis, la machacaba en el mortero una vez que había sacado con agua, después cogía un trapo, estrujaba todo el jugo que le sacaba a la planta, al fadis, y la mezclaba con un poco de azúcar. Antiguamente lo hacían con miel, pero al aparecer el azúcar pues era mucho más barato y mucho más rápido y más cómodo. Le ponían un poco de azúcar y entonces dejaba que esto se evaporara hasta que formase una resina bastante espesa, y una vez que tenían la resina espesa de la planta, bueno, era un proceso bastante largo. Entonces cogían un poquito, lo metían en un plato, lo mezclaban con un poquito de agua, hacían una pasta y entonces eso era la pintura
que ella utilizaba para pintar la pieza. Y eso nos llamó también mucho la atención porque era vegetal, era un tinte vegetal, que es lo que hace que todavía hace que la pieza tenga todavía más originalidad, ¿no? más valor, originalidad y más antigüedad sobre todo. إذا شرحكم تسمى مخص تتبع المراحل لأن مخص تقلنا لا بيس من الطين يعني يخلي السورخ لو بروسيسوس مخص يعني مخص خدم لا بيس مني تسمى التبعيث تبع المني مني تسمى يعني من دسني جبدن ويناف هو فاضي سني مزيرات هو قلنا لبياسة يعني المدادة مزيد زواقن تسمى فني زرين منايا تسمى مثلا الثقافة تنظر ولكن الوحيدين اللي حافظن خميني جان طبيعي يعني والسادة نخليج الحاجة كيميائية حما تفد زوقن حما تفد خدمة هي ذنيت القيارف يعني قراك المنطقة الوحيدة تسمى إزرين بأنه كل شيء من ميزي خدمن يعني يحافظ مختص الطبيعة ينسي يعني وذاك خليج حاجة كيميائية راه سواء ندير خدمة الأواني ولا سواء ندير المداد اللي استعمالا يعني فاضي السني خمس تخرج الزاكس ميزيد زواقن الأولية. Bueno, pues a raíz de hacer este documental y acompañando el documental empezamos a interesarnos por la cerámica esta rifeña. Entonces hicimos un inventario de todos los sitios del Rif donde se producía cerámica. Y eso fue un trabajo pues de cerca de 15 años de trabajo. Explícalo más personalmente. Bueno, durante 2 años, porque fue muy complicado hacer este documental, porque nosotros éramos extranjeros y entonces, sobre todo Sultán, el marido, dice, no vale la pena explicar tanto. Explícale un poco y ya está. Pero nosotros queríamos, entonces estuvimos 2 años yendo a la alfarera. Entonces se produjo una unión y un feeling entre ella y yo y estaba súper orgullosa de ver que estaba realmente muy interesada, porque ya había ido gente a filmarla y a ver su trabajo, pero iban una semana, se iban y ya no volvían. Filmaban 4 cosas, hacían un pequeño trabajo y ya no volvían. Y ella veía que nosotros hacíamos 4 viajes al año para ir a verla, de 10 días, y durante 2 años hicimos eso, porque a veces llegábamos, estaba enferma, otras veces pues estaba lloviendo, otra muerto un familiar. Estaba de visita a casa de un familiar porque había fallecido alguien. Bueno, muchas pequeñas historias que a veces los viajes nuestros pues no hacíamos nada. O no estaba haciendo el proceso que exacto, porque lo había hecho el día anterior. Sí. En fin, cosas, circunstancias. ¿No? Circunstancias que no porque durara un trabajo de una semana, lo tuvimos que hacer en 2 años. Pero bueno, lo hicimos y una vez terminado el proyecto, como yo ya era como si fuera mi madre, la verdad, o mi hermana, no lo sé, no quise publicar el documental hasta que ella lo viera. Entonces hicimos un viaje a Idar-Duschen con mi ordenador portátil y le puse el vídeo, el documental en el portátil y se emocionó muchísimo. Y aquí el Instituto Jovellano nos había invitado a pasar el documental aquí en el instituto. Y entonces hablamos con el director, don León,
para ver si podía venir de alguna manera la alfarera aquí para ver también el documental, que ella era la protagonista, verlo en pantalla grande y ver que la gente lo quería ver y que estaba muy interesada en verlo. Entonces fue posible porque el alcalde de Alhucemas, que era el señor Budra, que parece que era también familia lejana de ella, mandó un coche, la recogieron, la trajeron y aquella tarde-noche pues presentamos aquí en el Instituto Jovellano el documental de Tammy Moon, la última alfarera, con ella presente en la sala. Y le hicimos un homenaje. Y hicimos un homenaje a ¿Y su esto gran en trabajo. qué año? En 2004. En 2004. Un mes después del terremoto. Oh, Vivía en... Perdió la casa. perdió la casa. Había perdido la casa y había perdido su marido, que había Y fallecido también. Sultán murió en enero y el terremoto en febrero. Oh, Entonces, Y en bueno, marzo le hicimos el homenaje. entonces, bueno, eso es una parte de... إذا نعاودكم شويتيخ مسقان يعني اللي قاعد يمسك عمر تصور ثميموت عمر دوكيومنتارني وياسن العمل سن عامين امخ سجل را كورثوار من الظروف تسموز منشيه تصور مخيره تصور اثنين اذكمبر مثلا غير وقت الخضار لان اذا الظروف وصلت تسمح شيء المهم كاين عامين نفلت تصور جمعنا لو دوكومونتال يقراصن وبقينا في نشان حتى اتيري نتاث يعني تحضر ذامي ممكن نتاث جان باب نوينات الدوكومونتال اذا عرضن خاص عرضن في ذاني تنجي مسقان داكي كوليخيو بودرا نتاغي تيدي وين سيها زيدا دوشان حومة في اسكن تكريمينس من يوقع لي 2004 انك شهر من بعد الزلزال اكازينس نتا الى فقد اكازينس المهم من بعد الزلزال خليت الدافينس فقديت وصلت نمشي للداف راح الزلزال لكن ناس ثاني تنجي نتكريم زرا الفيلم مني تم زغروتي في زرين يعني وخصن شي راه غضعف الفيلم مني يشين حد قبل ما تظن تفسخ فينس يعني انت في تمزغارو تيرا يخصنا تسمى ابزا تمزغارو. Bueno, y eso fue el principio. Bueno, nosotros cuando volvíamos a Castellón, que vivimos en Castellón, en España, pues estudiábamos, leíamos libros, íbamos a ver museos, tuvimos la ocasión de ir al British Museum aquel año y visitando el British Museum pues nos quedamos sorprendidos que encontramos esta pieza en la parte de África, la tenían puesta en el museo, en el British Museum. Entonces, bueno, pues después la vimos también en el Musée du Quai Branly en París. Después nos dijo un amigo que había ido a Estados Unidos, a Nueva York, que estaba en el Metropolitan Museum, me hizo unas fotos y me las mandó. Después en Alemania también la encontramos. Después en España, en Barcelona, estaba puesta. En el Museo Etnológico de Madrid. En el Museo Etnológico de Madrid también. Entonces nos dimos cuenta, bueno, que era una pieza, que era una alfarería muy importante. Que la alfarería de Dardouchen había despertado ya muchísimo interés en el mundo entero y que se merecía pues un estudio muchísimo más profundo y entonces empezamos a... Si quieres traducir eso y después te digo... إذا تسمى بين لو دوكومونتال ني بعد راح غاد ما تنسن كاستيون صدغن ديني من بعد اكتشفت راح نغا وين في زياره غا بريتيش سنتر تسمى داكس المعرض المنتوجات الفخار وفين ثانيتي وفين معروضه المعرض من الانجليزيه
من بعد كومونيتني مولوعين سمانية قمنا تزور الدول النظر دي أوروبا اسبانيا فرنسا Estados Unidos. امريكا اذا وفين كلشي يعني الاولين نيدا دوش وفين معروضه لمعارض دوليه ذني وخا فقاس نمشي ننظر خاص اذكر خليصوها يعني ديجن حاجه ثاني تصبح تيريفيا انت تكتشف في التجميع نش اذا ما تمومي ومي كيسم ساقا وفي غمانيا تما كوريوسو تما يجلب خسارة خاص السيور. Terminamos con la historia. Sí, pues bueno, nos dimos cuenta de que el Rif, en general, todo el Rif, desde Taunat, el pre-Rif, bueno, nosotros le llamamos los alrededores del pre-Rif, toda la zona de Alusema, que también hay cuatro tribus más, que toda la cerámica era igual, toda era la misma, que todas las alfareras eran femeninas, que todas las alfareras trabajaban igual, con las mismas técnicas, y que cada tribu definía, nunca hacía siempre las mismas formas y siempre la misma decoración. Eso quiere decir que en Nidardushen antiguamente había muchas alfareras, igual había, no lo sabemos porque claro, no había ningún censo de la cantidad de alfareras, pero suponemos que hubiera 15 alfareras, pues todas las alfareras hacían las mismas piezas con la misma decoración, porque la decoración, las mismas piezas y la misma decoración era el sello de identidad de la tribu donde se hacían, que es lo más importante, porque no es solamente una vasija con pico de pájaro, que en este caso que también es exclusiva de Dardushen, de aquí de Beni Uriagel, pero es que la decoración se puede encontrar esta vasija igual, un poco más grande, un poco más pequeña, un poco más esbelta, un poco más redonda, pero la composición del dibujo es siempre la misma. Lleva tres partes, que es el dibujo arriba, después la franja, como una franja en medio y la parte de abajo. Y todas las alfareras siempre lo hacían igual, variando igual aquí, pero la parte de arriba en todas las vasijas, como ustedes pueden ver aquí, de esta vasija de 1932, que no, tenemos varias y hemos encontrado algunas más y publicadas. Son los mismos dibujos. Es siempre el mismo dibujo, siempre. Desde los años 30 que... Siempre el mismo dibujo. Y antes. Y después, la composición es la misma, lo que después, la parte de la panza puede cambiar un poco sí. La diferencia. El dibujo. El dibujo pues. La forma siempre la misma. Por ejemplo, entonces, es lo que hace la antigüedad de la pieza y es el sello de identidad de una tribu y en esta la parte de arriba el motivo principal siempre se repite, es este y este. Bueno, en casi cerca de un siglo, o bueno, 3/4 de siglo se sigue haciendo igual. Sí. El motivo principal se repite, después la franja intermedia sí. también y después lo de abajo, pero tres fases. Y pueden variar los dibujos, sí, pero la composición es la misma. Sí. Varían. Pero esta figura que nosotros cada uno la interpreta de una manera porque no hay nada escrito. Estamos haciendo un trabajo sobre buscar la significación. Entonces pensamos es como una persona, puede ser una oradora, una mujer, puede ser con estas líneas aquí se puede pensar que es un barco, cuando han llegado aquí a la costa puede ser los primeros
que trajeron la cerámica, puede ser. Sí, sí. Todos son suposiciones. En la cerámica cartaginesa púnica aparece un motivo muy parecido, o sea que puede ser el púnico, la civilización púnica fue la que más se mezcló con el mundo bereber. Entonces puede ser que el mundo púnico haya transmitido esto a esta cerámica bereber, porque es una cerámica bereber, amasir, o al contrario, o que sean los amasir que hayan transmitido, porque la cultura púnica es el producto de la mezcla de lo púnico con lo amasir. إذا أثناء شرحا يعني Estamos estudiando de todas formas. سي السوارن وين لا فورم نقع من يجن فخار دي أريف يعني أريف أمني كمر لاحظا بأنه غاصن تقريبا نفس فورما يعني مخ تكون يعني مزي تكون لا بياس يتكن يعني تكنس نفس الحجم، نفس فورما، نفس خليد مقصقان الزواق يتكن دي الاواني. لاحظا بانه زكي الحضارات القديمه لاحظا بان الزواق يتكن تقريبا يعني مشتركه حتى يعني حتى الوقت ثانيتين تلقى نفس الزواق يعني وتختلف شيء. روحا من كثير من الاهميه نبحث نسر وهو انه الزون الشرح الزواق ثايتقن امور ثانيتين مثلا غاس يعني تلقى المجهود حما تاخذ شرحا اما يعني الشرح الزواقه يتقن لانه كل شيء غاس المعنيات يعني وتجي شي تلقى الزواقه من وراء روخا تجتهد نقول الميداني هذا نقطه كمبر نروخا خوينا. Bueno, pues esto ya hay que acabar, ¿no? Como queráis. No, Sí, sí. Sí, no. Bueno, No, después vais a acabar vosotros. el fruto de toda esta investigación que hemos hecho en las diferentes tribus donde se hacía cerámica, después de eso, entre 12 y 15 años de trabajo, fue la edición de este libro. El libro en el cual recopilamos todas las tribus que habían hecho cerámica, intentando poner también Sí, más concreto, el hemos nombre. estudiado en el RIF había 58 tribus pequeñitas tribus, en las femeninas, cuales en ¿no? algún momento se había hecho cerámica. Entonces hemos recogido esa cerámica, No. algunas siguen trabajando, otras no, ya no trabajaban, pero hemos podido recuperar algunas piezas y hemos hecho esta publicación en la cual recogemos esas piezas, dando toda la información sobre las mujeres que la han hecho. Si conocíamos la alfarera, ponemos el nombre de la alfarera. Hemos hecho un inventario. Y hemos hecho un inventario total de toda la cerámica. Se entiende la cerámica rifeña, nosotros entendemos la cerámica rifeña como la que se hace donde abarca el macizo del Rif, que es donde se hace esta cerámica, la cerámica modelada a mano. Porque fuera del macizo del Rif ya empiezan a hacerla los hombres y utilizan tornos y utilizan otros materiales diferentes que no tienen que ver nada con esta. La cerámica rifeña Es única. esta es única Es y se única. hace en el macizo del Rif Y después a un del lado y macizo al otro. ya es otra cosa. Y ya está. Vale. Y bueno, y que al mismo tiempo que hemos publicado el libro, hemos publicado también otro libro más sobre la simbología de la cerámica. La cerámica. El libro que estaba ahí, ¿no? Exacto. Ujú. Hemos hecho una serie de exposiciones, hemos puesto en el Museo Nacional de Cerámica. Bueno, nuestro primer trabajo fue publicado, bueno, este libro fue hecho por el Gobierno de España, Ministerio de Cultura. el Ministro de Cultura de España, porque el director del Museo Nacional de Cerámica, González Martín, en España, que también es arqueólogo y también hace arqueología aquí en Marruecos, al ver nuestro trabajo se dio cuenta de que era muy importante publicarlo. Entonces nos dio todo el apoyo para hacer este libro
Y bueno, y publicamos las 58 más o menos, las 58 tribus rifeñas y sobre todo la de Dardushen, la de Tirsa, la de Beni Bukmat y Beni Jalifa también. Beni Jalifa. Son las aquí las de la zona norte del macizo del Rif, que es importante. Bueno, إذا ريف مسويتما مختوره مداريتين ثمره من عمل المثقف يجين ريبرتوار تسمى عجيب جدا داك كلشي يعني كلشي المهم مثلا تستعيد شويت داك كلشي جمع لنا تقريبا 58 قبائل نارف الى يخدمن الاواني نفخر ذاتين يعرف وتاكدوا بانه يعني ذلك انك تسمى غاتعدي ذارف اللي جا نخدم في النظام تسمى يعرف نخدم المنايا تسمى وفجيشي مانيش النظام يعني تميز قاع يعني قاع الخدمه في الفخار كي مكان نظم المغرب بيان سور تصورني اذا شوف ماش الخدمه في كينت في الحقيقه تسمى منايا تسمى منايا الملح بزاف ساعدت وين في الحكومه الاسبانيه يعني وزير الثقافه الاسباني طيفني يعاون حتى في الصوف الكتابه قاع من يتعلق الاواني الفخار يعني تنقيارف سكورشي يعني داك سيسماون الشرح نكر حاج يعني كل قدوح زو قدوح اللي يغاسن داريتني سوا داك يسمينس داك المصدرينس داك الشرح المغلسقه نقع خلي رزواقني مثلا ما يستوسى من منطقه من وينات كلشي ثاني مثلا دانيتين dibujo en forma de damero sobre una hoja de taunat, luta. إذا كلشي منايا الريف كبير يعني عارفة نكمر يعني منايا كلشي ينيف خارفة أم نكمر الكتاب كوانتا باغينا تاني؟ 365 صفحة كلها مخصصة لأواني الفخار كي الريف أمقران في الحقيقة اللي جينا عمل يعني مقران بزاف يوذانا تما يستحقون من شركة التنمية الصافي منايا الملح بزاف. Quisiera decir de que al mismo tiempo que hicimos estas publicaciones, hemos realizado exposiciones en el Museo Nacional de Cerámica, en el museo más importante de cerámica de España, que está su sede en Valencia. Hemos también expuesto en Cataluña, en Zaragoza, en Asturias, en Granada, en Melilla, aparte de muchas conferencias, y podemos decir con orgullo, tanto mi mujer que yo, como yo, de que hemos hecho conocer en España la joya de la cerámica rifeña. En Francia también. Y en Francia también, hemos puesto en Francia, es verdad, bueno, hemos puesto en Francia. Yo lo único que quiero decir es que me gustaría que el pueblo bereber, bueno, yo lo digo bereber porque así, sobre todo en Francia y fuera de Marruecos, la gente no sabe en general. Pero si tú dices bereber ya sabe, entonces por eso a mí me gusta decir bereber. Porque así todo el mundo ya sabe de qué pueblo hablamos. Sobre todo fuera de aquí, de esta zona de Marruecos. Yo lo único que quiero decir es que esta cerámica es parte de la cultura de Al Hoceima y que la gente tiene que coger conciencia del valor que tiene, que es muy importante, y que se tomen interés.
La vida evoluciona, la cerámica también evoluciona. Hoy en día se sigue trabajando, que es completamente normal, porque las chicas, las jóvenes alfareras que hay ahora en Idar-Dushan están en una asociación, están trabajando muy bien, han añadido formas, han adaptado la cerámica antigua a formas modernas, como saleros, como para poner las aceitunas, un florero, que me parece estupendo, porque no podemos vivir con el pasado. Hay un refrán que dice que agua pasada no mueve molinos, entonces hay que modernizar, pero a mí me gustaría que la gente de aquí se interesara por su cerámica, porque a través de la cerámica es la cultura y el pasado de los pueblos. Sí. Sobre todo porque en otros aspectos el mundo merever ya en cierto modo se ha diluido un poco con otras culturas y tal, pero aquí no, en esto tenemos, en la cerámica en concreto, es un fósil viviente. Eso está ahí desde el principio. Esa forma de trabajarla y tal no ha sido contaminada por nada que haya venido de fuera. يعني في الفما السورة كنت قبل وينث قلنا المعارض عرضنا الأواني الفخار نارف كي معارض دولية طنطو تسمغوش يعني السن الأهمية المنايا خصن الصيودن الشعوب النظام الأهمية من أواني الفخار بالنسبة للفنين يجان باحثين كي منايا تسمى الولوع نسن الفنة سن بأنه تجسد تسمى الهوية الثقافية في تسمى الحلايق ناريف وخصوصا داك يعرف متأكد خاص قناكم بأنه قمنايا وخص يضيف خلي ديج حاجة كيميائية نظارة نغوينات يعني كلشي ميزي خدمة عاد روخ قراح نروخ حاموش اني ماريني خدمة نروح لدادوشان خدمة دائما الطريقة الطبيعية يعني وخاص الفن وراديج الحاجة تسمى تسمى وتجي شي طبيعية نغشي المادة كيميائية نغشي نوينات وإنما ثقيم قد طبيعي نس التنيجي يجينا الجمالية والسيدة recuérdame su nombre María José السيدة ماريا خوسي تشخم ديج ندبرات مهمة وهي أنه الفن الأواني الفخار قراكم قد جسد الهوية الثقافية معناه تسمى ذيبو شين الصورة أحسن تجسيد الهوية النغ أنيشت مثاليتين لأن داكس يعني كلشي التاريخ النغ داكس الثقافة النغ داكس ديك سرايين إذا نغ يتعرفن أخيخ في النغ. Bueno, pues a ver si añadís algo porque esto es muy interesante, a mí me ha encantado. Nada más ver salir y discutir contigo y hablar contigo me atrajo la... ¿Viste el documental? No lo vi y por eso te quería decirte si hay posibilidad de verlo o de, no sé, publicarlo, por ejemplo. Hay una pequeña, en nuestra página web, la tengo en fase de cambiarla, pero bueno, hay una pequeña, el documental que hicimos es de 29 minutos, pero en la web, en YouTube, hay un pequeño extracto de unos cuantos minutos, no me acuerdo exactamente si son 8 ¿Cómo minutos. van a escribir? Entonces es poner La Última Alfarera. La Última Alfarera. En YouTube, La Última No, Alfarera. Tamimun, La Última Alfarera. No, el documental se llama Tamimun, La Última Alfarera, perdón. Poniendo Tamimun, La Última Alfarera o alfarería del Rif, rifeña, todo lo que toca la alfarería o alfarería bereber, aparece el vídeo. Hay un pequeño extracto de 8 minutos. Pero la idea es, estoy modificando mi página web y
ponerlo el vídeo entero íntegro Qué bien. íntegro en la Será web. próximamente. إذا ألف مسويتما حمد تفضل وين في الدوكومنتال نيجين أقدام يموت ندادوشن الله يرحمها أفهم على يوتيوب زم لا أولتيما الفريرة ديال الريف نيغ ثميموت نيغ هذاك متفق سيقولوا أتزام يجنا ناكم داك 8 مينوت دوكومنتال يكمر أقفغاس دازو عاد قد تعدر لاباج ويبيناس حما كيف تنشا يكمر Pour le moment, à faire YouTube, je me dis à faire shooter de mimont idée de chaîne de صناعة الفخار الانتنجية. Pues hemos llegado al final de nuestro directo. Si queréis, terminad como queréis. Claro, Con pues, vuestro, a ver. lo único que se nos ha olvidado decir una cosa Sí. muy importante, que es lo que hace la riqueza de esta alfarería, es que ha sido un legado transmitido hasta hoy en día, hasta los años 2000, hasta el final del siglo XX, de madres a hijas. Nunca se ha roto la cadena hasta finales del siglo XX. A partir de ahí, pues normal, empezaron la informática, empezaron los móviles, empezó la televisión, la gente se ha modernizado y se ha roto la cadena. Pero, vuelvo a decir, es una cerámica súper importante porque en todos los museos la parte de la cerámica, si se visita algún museo, los fenicios, su cerámica, los romanos, su cerámica. Y a través de la cerámica es donde se conocen los pueblos. Y la cerámica del Rif es súper importante porque hemos tenido la suerte de encontrarla viva hasta el final del siglo XX. Y es una cerámica con mucha personalidad. Y es una cerámica con mucha personalidad y inconfundible, que no se puede confundir con ninguna otra cerámica. Pues muchas gracias a habernos concedido este directo porque era muy importante para mí. Yo le di mucha importancia. إثما سويثما غنوض غنقارو نويناف كيواري نسنقارو تحثى عاد تكشفهم ذبرتينس، وهي أنه صناعة أواني الفخار ذنتين دياري تمثل الثقافة النهض الهوية تحثى أنه يخصو يسمح شي جمالية وخاف قراك تسمى روخا التطور تما يجي وقعان نقصقان التليفونات التلفزيونات بارابوليكات اتسيترا يعرس شوي تمانية أمزقارو إلاس عندن زي ضمغارين غا إيسيسن شوي تطورا روخا يجي وقعان الحياة يعرس شوي تمانية، ولكن تحث نتاف يعني تفنقي وبرنسن لأنه مهتمين بزاف سمانية تيش الناس الأهمية تسمى الحقيقية إيمانية تحثن أنه يعني بنادم ويسمح شيء إيمانية لأنه تمثل الهوية حتى المث. Os agradezco que habéis configurado este directo. يسمع سويتما نتقادشكم من وضع أونغارو المباشرة وسيابو الحسابة وس وجد الشير وميكيس مساقا نغاس نماقشكم ذانيتين عاد تسمى ذانيتين الحسيمة الزغال فأكيس نبوق لأنه هو ذوغان وتغمان شي ذانيتين خمانيني نغاس يحسو ذي فتشن شي. المهم قد تعرفهم الشخصية يعيش دياري تسمى حافظا خيجن التراث وشي ناس من أهمية بزاف خيجن التراث نعرف يعني كينجي العمل تسمى نيريفيا لأنه توحسب من ذريفيا لأنه توضى ذنتين بالحسيمة. Gracias señor, gracias señora y bueno, encantada y seguro que el público estará encantado. Y nosotros también estamos, muy encantados pues de saludarlos porque están ahí viéndolos. Nosotros también estamos encantados de habernos dado esta oportunidad. Recuérdales otra vez el nombre de vuestro padre. A mi padre era el dentista alemán. Wagner. ¿Me has dicho Wagner, que era el único alemán que vivía en Alhucemas.
Muy bien. Y la señora... Yo soy, bueno, yo venía a Lucemas porque mi padre tenía aquí también una fábrica de salazones, que era la Simpa, y por eso venía a Lucemas, y por eso conocí aquí a mi marido. Qué bien. إذا أيثما السيثما نقول لكم غنقاروا المباشرات تمني غادي يعجبكم الحال لان يعجبني مش منايا يبدا وشي الاهميه غير الثقافه النار نتقادف بزاف سيس منكم من قرصن muchísimas gracias نشني نبقى نساق ان شاء الله عاود بشين المباشر نظر بعد يبقى مخطط مخوليتي يبقى غير مخطط فريد وكريم وخشي لانه غيمروا حتى عرفوا ولكن ايوز كنيو نتقادشكم نساق ان شاء الله بيجي نساعد بالخير ان شاء الله ايوز. Now, dejamos el directo un poquito para que vean un poco. A ver, voy a poner un poco de música. يثما سويت ما سعد ديراكم تشوتي نتصاوي راسم كتاب نسم هذا بزاف ودانا في الحقيقه كاين جن عمل علمي محض الثقافه نعرف صناعه الفخار اواني الفخار يعني وشي ناس يجن الأهمية فريدة من نوعها يعجبانو الحال هذاكم يعجب الحال أكيد أخدي المرة زارم تصاون كاين منطقة نعرف أمقران كلشي الأولاني يعني تمثل تعرف أمقران إذا يثبت سويتنا جواد الكتاب اسمي ناس يتبنى دي النقرب اسمي ناس قناص سيراميكا ريفانيا بارو فيمينينو خدشكم تكلمنا بطريقه عجيبه جدا.